buenos días. Hoy es lunes 4 de julio del año 2022. Qué bueno que estén con nosotros. Muchísimas gracias por seguir fiel a este programa. La semana comienza mojada, Millicent, llovió mucho el fin de semana, sobre todo ayer, domingo, en la capital y en varios pueblos del interior del país, y todavía permanecen 18 provincias en estado de alerta, unas amarillas, otra verde, pero en estado de alerta, aunque algunas de las provincias que estaban en estado de alerta no recibieron muchas lluvias el fin de semana, según los reportes que estamos manejando hasta el día de hoy, hasta la mañana de hoy. Pero se advierte que puede llover, que va a llover. Sí, hay una onda tropical y una vaguada sobre el territorio nacional y hay pronóstico de lluvia todavía hoy y mañana también, mañana martes. Así es. Vamos a esperar que sea moderada, como ha dicho meteorología, que Sí, podrían sí, ser, sí. que sea moderada para que favorezcan en vez de perjudicar a la agricultura, que tanto lo necesita, porque la verdad es que estamos en una frontera muy delicada, ¿verdad? Sí. Que separa la producción alimentaria de una crisis de mayores proporciones que la que estamos viviendo hasta ahora. Hoy, 4 de julio, se celebran varias efemérides importantes. Sí. Millicent, una de ellas tiene que ver con el suicidio del expresidente Antonio Guzmán. Antonio Guzmán, quien llegó al poder en el año 1978, tras derrocar por la vía electoral al quien se consideraba invencible, Nada más y nada menos, ¿verdad? al doctor Joaquín Balaguer, pero el pueblo lo sacó, y aunque Balaguer se le ingenió para robarse 4 senadurías, como lo hizo, el PRD logró conquistar el poder ejecutivo, y Antonio Guzmán encabezaba ese gobierno, ya faltándole apenas 43 días para salir del poder, para cumplir con su mandato. Don Antonio, como le llamaba el pueblo dominicano, se suicidó en el Palacio Nacional, nada más y nada menos que en el Palacio Nacional, generando una crisis que se pensaba podría ser fatal para la República Dominicana y para la incipiente democracia dominicana, porque hay que decirlo así, dominicana, porque eso abrió un periodo nuevo de respeto a los derechos humanos. Antonio Guzmán se caracterizó por poner en libertad, inmediatamente llega al poder, a los presos políticos, permitía el regreso de miles de compatriotas que estaban en el exilio, porque Balaguer lo había sacado del país. Y bueno, todo esto era importante, estábamos hablando de libertad, de ejercicio del derecho a la libre expresión del pensamiento y a la organización social. Claro. Surgieron muchísimas organizaciones a partir de ahí. Esa es una efeméride importante, ¿verdad? Así es. También de igual manera, Adalberto, hoy se celebra también la independencia en los Estados Unidos, un día feriado allá, y lo resaltamos por la presencia de la comunidad dominicana. Qué grande, sí. Que es grande y que aporta mucho, manda muchas remesas a República Hoy se come Dominicana. mucho, se cena. Ay, sí, se cena bien. Se come mucho. Ya aquí fue conmemorada la efeméride, sí, con la actividad que hizo así es. la Embajada de los Estados Unidos. Qué tradición, lo hacen en todos los países, donde quiera que inciden. Y bueno, fue también aprovechada para resaltar los vínculos de los gobiernos de allá y de acá. Pero el tema, Millicent, el tema de hoy, el tema que resaltan todos los medios de comunicación y del que se va a hablar probablemente durante toda la semana, no obstante las lluvias, es el tema que tiene que ver con el expediente Meluza. Nos referimos a aquel expediente que ha instrumentado el Ministerio Público contra la administración que encabezó Jean Alain Rodríguez, el Procurador General de la República de entonces. El expediente fue llevado a medianoche del sábado al tribunal correspondiente. Que la Oficina de Atención Permanente. De Atención Permanente, que es la que asigna después a un juez o a un tribunal para que conozca el fondo del expediente. Que instrumente el expediente en principio, luego el fondo. Bueno, el tema es que
coincide todo esto con la revelación de múltiples detalles comprometedores Bastante. contra el ex procurador. Detalles escandalosos como aquello del 20% que se obligaba a la compañía a pagar para poder tener, ser beneficiaria de alguna de las fases de construcción del nuevo modelo. Del nuevo modelo no, del programa de humanización carcelaria, así era que se llamaba, que consistió en construir cárceles en varias partes del país, comenzando con la más importante, que es la cárcel de La Victoria. Ese programa se nutría de los fondos, porque nada más le quitaron la mitad de los fondos que debió de entregar Odebrecht. Y ese dinero se usó para este programa, Millicent. Y hay detalles terribles porque hay un testigo, siempre hay alguien que canta. Sí, pues hay un ingeniero. Sí, un ingeniero que fue compañero de estudio del ex procurador, como también lo son varios de las personas que están siendo imputadas por el Ministerio Público. Que hay que decir también, una novedad es que ahora se amplía, ya son 50 personas las que el Ministerio Público está acusando de manera formal. Tal como usted dice, ahora el caso entra en lo que se llama una fase de instrucción, donde básicamente lo que se hace no es determinar el fondo aún, sino valorar las pruebas. Pero es importante porque parte también de los alegatos que había sostenido de manera bastante llamativa la defensa es que no había pruebas. Pues el Ministerio Público dice que tiene casi 3.000 pruebas, Adalberto. Otro detalle que a mí también me llamó mucho la atención fue, además de esta presunta acusación de soborno, que este ingeniero la atestigua, dice que inclusive él participó de alguna manera en este delito, el caso de cómo se manejaba el dinero público y cómo para una obra personal del ex procurador, que era la remodelación de una villa que tiene en Casa de Campo, los pagos se hacían en efectivo, lo hacían los principales funcionarios del Ministerio Público, pero también lo hacían inclusive ahí en la Procuraduría, Adalberto. Y tiene monto, $200,000. Sí, exactamente. $200,000 fueron destinados para remodelar una de las villas de Alain. Digo una porque se le atribuyen otras, claro, y un solar, y etcétera. Pero Millicent, lo que ha dicho no cualquier ingeniero. No. Estamos hablando de una persona a la que no se le asignó ninguna obra. Fue llamado para que reclutara a las empresas de confianza que estarían dispuestas a pagar un 20% de comisión para los funcionarios de la Procuraduría, siempre y cuando se le asignara una parte de la Victoria. Y fíjense, vean, eso lo dividieron en balde. Una empresa encargada de la remoción de tierra, otras encargadas de la construcción de oficinas, otra empresa de la estructura, propiamente dicho. Bueno, eran varias empresas y entonces se convocó una licitación. Pero lo que se está planteando, lo que se está revelando es que antes de la licitación ya estaban preseleccionadas las empresas. Entonces no hubo tal licitación. No hubo tal licitación y alguna de ellas, la más importante, ya se le había asignado la obra. Claro, que le iba a tocar. Parte de la obra, lo que le iba a tocar. A las que más pagaban y las que tenían un vínculo más estrecho con los principales funcionarios de la Procuraduría, se les asignaba mayor dinero. Claro. Y se le permitían también mayores tropelías, según lo que se ha dicho. Óyeme, pero qué barbaridad, ¿qué es lo que estaba pasando en el país? ¿Cómo es posible que un funcionario que está llamado a perseguir, o una institución que está llamada a perseguir el delito, se convierta sea usada para la delincuencia, según lo que está presentando el Ministerio Público, actuar con evidencias escalofriantes? Y la vulneración de derechos, porque cuando uno hace la línea de tiempo, del momento en que el Ministerio Público dice que sucedían estas cosas, julio del 2020, Adalberto, en el caso, por ejemplo, del caso de la villa, era un momento en que ya en el país estábamos impactados por el COVID-19 y pensar en la población que en la cárcel vieja de La Victoria estaba pasando carencias de salud y carencias alimenticias, mientras el dinero que estaba destinado para que estas personas pudieran estar en estas cárceles de manera digna, se estaba festinando, Adalberto. Eso es indignante, de verdad. Vamos a ver. Hay que seguir estudiando el expediente. Ya el expediente está disponible. Es bastante profuso. Es muy largo. Cuesta mucho leerlo, pero hay que leerlo para conocer los detalles. Hay que ver qué implicaciones, qué delito, qué penalidades se le corresponde también a las empresas que se prestaron para esta vagabundería.
¿verdad? Que se dieron, sí, se Que se dieron. dieron para estas Al comunidades. soborno. Y llevaban el chantaje. dinero de que en saco. En sacos, Adalberto. Así era que lo distribuían, le pagaban en efectivo, porque los señores que habrían asignado estas obras, siempre de acuerdo a los testimonios y al expediente que ha elaborado el Ministerio Público, los señores exigieron que ese 20% se diera de la primera partida que recibieran por concepto de la construcción de las obras, que ahora es un adelanto. Sí, ellos ganaban como quieran. Sí, y ganaban temprano. Entonces ese dinero además había que llevárselo en efectivo. Fueron, bueno, fueron entregados en distintos lugares, incluyendo restaurantes, casas de algunos de ellos, de los involucrados, y también en la propia Procuraduría General de la República. Caramba. Esto es grave, muy grave, y hay que ver lo que va a decidir la justicia con relación a esto. Pero ahora sí que se le complica la situación al ex procurador que se estaba presentando como víctima. Sí, de una persecución y de atropello. Él debe de dar una explicación pública. Sí, yo me imagino que ellos esto. tendrán una rueda de prensa porque ellos son de hecho bastante mediáticos, es parte de su estrategia. No, y tiene un equipo contratado, un equipo de alto nivel, contratado para que haga lobby. Lobby, sí. Y para que haga mediatur, para que ponga el tema desde otra perspectiva en la opinión pública. Y lo grande es que muchos medios se prestan porque no siquiera nos dicen, mire, esto lo mandó fulano de tal manera y la otra versión es esta, sino que se la publican íntegra, como mandan ellos sus notas, todas encaminadas a desacreditar al Ministerio Público, la gestión que está llevando a cabo el Ministerio Público. Ese tema de corrupción lo vamos a tener durante toda la semana y hoy en 1 más 1 también vamos a hablar de otros ámbitos de la corrupción con en nuestra entrevista en Primer Plano. Así es. Bueno, Adalberto, otro tema que trae la prensa y que hay que darle seguimiento es el tema del COVID. Yo insisto en que no debemos bajar la guardia. Los datos hablan, Adalberto, de cómo la semana pasada tuvimos un promedio diario de nuevos casos que superaban los 1,000. Sí. Casi 5,000 personas con casos activos. La buena noticia es que el nivel de ingresos a clínicas y hospitales todavía continúa siendo muy bajo. Y eso obedece exactamente a la vacunación. Ya no estamos ante una población igual de vulnerable. No obstante, a mí como quiera me sigue preocupando el tema del gasto del bolsillo, porque igual cuando tienes COVID, aunque te dé como una gripe mala, y efectivamente así es que da ahora básicamente una gripe mala, la gente tiene que someterse a consultas, a comprar medicamentos, etcétera. Y hasta tiene un impacto laboral. Claro, el ausentismo. Eso cuesta dinero. Así es, así es. Cuesta dinero. La situación es bastante compleja. La verdad es que hay poca cosa que hacer porque ya volver a recluir a la población en su casa es imposible, ni aquí ni en ninguna parte del mundo está ocurriendo. Por suerte, todos los procesos de educación y lo que vimos ha ayudado a que la población se autoproteja. Y ustedes ven que la mayoría de la gente en los centros públicos anda con sus mascarillas. La mayoría, no todas, ¿verdad? Porque hay una parte que no, ni siquiera en las oficinas se resiste. Y vamos a ver qué va a pasar. Millicent, hay un tema que la prensa ha tratado someramente, pero que es muy importante. Los obispos y representantes de otras instancias de la Iglesia Católica iniciaron ayer la asamblea número 60 del Episcopado Dominicano. Y esa asamblea está discutiendo muchos tópicos, pero sobre todo está pasando balance a la política de relacionamiento de la Iglesia Católica con la sociedad. La Iglesia Católica tiene una serie de pastorales que son órganos especializados en temas específicos. Por ejemplo, hay una pastoral social, hay una pastoral de la salud, hay una pastoral familiar. Entonces, todo esto se está evaluando. Y me encantó que en la misa de apertura de esta asamblea se dijo que la iglesia no estaba solo para orar, que no podía ser indiferente a lo que pasa en la sociedad y que en consecuencia a los cristianos y a las cristianas hay que exigirle un mayor compromiso con la sociedad y acompañar a los sectores más vulnerables o víctimas de la violación de derechos, que es intolerable la indiferencia frente a esta situación. Y qué bueno que sea así.
vamos a ver, la iglesia nuestra se asesora muy bien cuando realiza este tipo de actividad y ojalá salga de allí una política de acompañamiento, repito, a las víctimas de derechos humanos. Para mí ha sido sorprendente la ausencia de una pastoral sobre el tema que está pasando aquí con los inmigrantes haitianos, que se ha redoblado la represión contra ellos. Mira, hay algo que hace poco me enteré, pero parece que existe hace mucho. En las paradas de los autobuses, no del metro, y también de la parada de los autobuses, migración tiene equipos especializados ahí, esperando que entre un haitiano al tren para agarrarlo preso y deportarlo. Increíble. Y llevarlo. Esto es una persecución muy fuerte, muy fuerte. No, y quienes hemos vivido en otros países, no me imagino yo, por ejemplo, en Madrid montándome en un metro y de que allá hay una persona, un dispositivo de que esperando para identificar mi estatus migratorio, Adalberto. De verdad que es inconcebible. Mira, creo que la iglesia tiene que recuperar ejercicios como el de Monseñor Pepén, que tú siempre lo mencionas. Él es el agrarista de la iglesia. Mira, y que en un momento muy difícil, el momento en que aquí se estaba discutiendo la propiedad de la tierra, él no se colocó al lado de los poderosos, se colocó al lado de los campesinos, de los humildes. Yo creo que esos son los modelos a los que la iglesia católica debe volver. Por eso, que un sacerdote o una monja que dedican su vida, que renuncian a una vida cómoda, porque muchos de ellos son cómodos, y se dedican al trabajo pastoral, a trabajar con la gente, es una persona con una vocación de servicio enorme y con una capacidad de humanidad, de sacrificio enorme. Yo siempre les recuerdo el caso de Regino Martínez, valga la pena, valga la ocasión para saludarlo donde quiera que se encuentre. Regino Martínez viene de una familia de clase media alta de Santiago. Y Regino Martínez fue el primer sacerdote en irse a la frontera. Fue el primer sacerdote dominicano, porque a la frontera iban órdenes religiosas extranjeras. Y él fue el primero en irse. Ya hay otros. Pero irse, y en una ocasión no tan tardía, Regino Martínez vivía en una casita de yagua, en el patio de otra casa pobre, porque era una devoción enorme, y eso hacen los sacerdotes. Entonces, no pueden ser indiferentes ante esta situación. Que repito, mencioné un caso de que está ocurriendo, pero lo peor es que a los dominicanos de ascendencia haitiana se les ha vuelto a reprimir, a agarrársele preso, a perseguirlos. Y hay lo que parece ser toda una... Yo no sé si una política estructurada en algún lugar, pero lo cierto es que el incentivo al odio está a la orden del día en los medios de comunicación y en otros espacios. Y hay un director de migración, hay un director que cada vez que habla vomita odio, incentiva al odio, cada vez que habla. Él no es un ente de moderador, él no está representando la ley de migración de manera correcta. Ley que él está llamado a cumplir. Recuérdate cuando dijo esa es su función. Que había que meterse debajo de la cama a buscar a las embarazadas. Hasta debajo de la cama. Y esto pues en nada ayuda a la convivencia pacífica de dos pueblos que fueron condenados desde fuera, de la llamada comunidad internacional de la época, a vivir en el mismo territorio. Así es. Bueno, Adalberto, vamos a hacer una pausa, pero a ustedes les invitamos a que mantengan la sintonía, ya que vamos a tener hoy en nuestra entrevista de primer plano a la doctora Milagros Ortiz Bosch. Ella está aquí en estudio, es la directora de Ética Gubernamental y como anunciaba el profesor, hay muchísimos temas interesantes que tratar con ella. Mantengan la sintonía, esto es Uno más Uno.